donde aparece el Data Warehouse en la parte central, y ustedes podrán ver acá que hay diferentes bases de datos, y aquí hay archivos de texto que son flat files. De hecho, todos los sistemas, y ustedes pueden ver que aquí tenemos nuestro viejo conocido, el ERP, que el ERP prácticamente es solamente una hoja para la parte del Data Warehouse, que es la parte de los recursos de la empresa, y tenemos al CRM, que es la parte de los clientes, sistemas operacionales, que son, digamos, pueden ser de distinta índole, y podemos tener archivos de texto que, por sea de paso, pueden ser archivos que en el tiempo se han ido utilizando. Ya, disculpen, se han ido utilizando. Y entonces lo que sucede es que estos archivos de texto muchas veces sirven como insumo para la parte del Data Warehouse. Pero si ustedes notarán, aquí hay algo entre ellos. Es un proceso de ETL. Ese concepto ustedes grábenselo en su memoria, que lo van a ver un poco recurrente en la medida del tiempo, que es el proceso de extracción, transformación y carga. Entonces, para poder nosotros pasar a la parte del Data Warehouse, vamos a ver este proceso, porque este proceso es sine qua non. Sine qua non significa de que no hay Data Warehouse si no tenemos ese proceso, sino no sería prácticamente Data Warehouse, porque hay que seguir ciertos lineamientos para que esto se pueda dar. Después del proceso ETL va a seguir la parte del Data Warehouse, y el Data Warehouse está compuesto por sus metadatos, por sus datos en bruto y por datos sumarizados. Entonces, lo que está diciendo aquí de que todo esto que está acá, todas las diferentes fuentes que podrían alimentar el Data Warehouse, al fin y al cabo, después del proceso de ETL, se van a conformar en diferentes, en pocas, prácticamente podemos decirle almacenes de datos, donde va a estar ordenado. Por ejemplo, de que si yo necesito información de un cierto cliente, bueno, el cierto cliente va a tener ordenado todas sus préstamos, si ha tenido atrasos, si ha tenido, digamos, alguna tarjeta de crédito, o si ha tenido moratorias, porque a veces en las empresas están segregados en diferentes sistemas. Entonces, el Data Warehouse lo que viene es integrarlos a todos, y lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando tenemos un almacén de datos, ya podemos aplicar ciertas herramientas como Analysis Lab, la parte de reporte y el Data Mining. Son conceptos que ustedes van a ir viendo. Tal vez en esta clase al 100% no la vamos a abordar, porque el tema es muy amplio, y es algo que ustedes por lo menos podrán ir tanteando, y ya lo vieron con la parte de Power BI. Si ustedes se fijaron en Power BI, el que está en el video hace como una primera extracción, que él toma como fuente el archivo de Excel, y lo que hace él es que lo importa dentro de la herramienta. Entonces, por eso le decía de que no es lo mismo en Data Warehouse que la parte que está haciendo Power BI. Power BI es más que todo como para algo personal, como algo, por así decirlo, un self-service, algo como un propio, como que la persona pueda implementar sus propios recursos sin necesidad de tener un Data Warehouse. Es como que tuviera un pequeño almacén de datos interno, local, y él pudiera administrarlo a su gusto. Porque cuando hablamos de Data Warehouse, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de software, vamos a hablar de infraestructura. Entonces es ya un poco más pesado, pues, para ya empresas que tienen altos volúmenes de datos. Y viene a entrar un concepto nuevo, que es la parte de Big Data. Tal vez han escuchado en algún cierto momento Big Data, y si tienen alguna pregunta me interrumpen, no importa, yo siempre estoy para aclarar dudas. De hecho, este concepto, como les decía, no es nuevo, pero el concepto de Big Data sí es un poco nuevo. Ya ustedes lo van a haber visto en ciertas veces de su vida, que Big Data va un poco más allá de lo que es Data Warehouse. Big Data, como su nombre lo dice, es grandes volúmenes de datos, o sea, gigantescos. No solamente incluye la parte del CRM o datos, como podría decirle, de sistema, sino de que son datos
que podrían incluir entradas y salidas de las personas en una barra electrónica, podría incluir videos, podría incluir datos de texto solamente, formatos JSON o JSON, como les podemos decir, fuentes desde otros datos, desde otros lugares que pueden servir como alimentación a Big Data, etcétera. Pues es un tema ya es muy aparte a esto y pues solamente se los quería mencionar. El contenido que estaremos abordando en esta primera parte es el concepto, los diferentes sistemas de información, datos operacionales y datos informativos, que cuál es la diferencia entre ellos. Y como les digo, muchachos, no es que yo los quiero llevar a la parte de base de datos, no, sino que es la parte de conocer a nivel estratégico para qué sirve esta plataforma, para qué sirve este monumento o este monumento de datos, y pues para saber que para qué, digamos, podemos utilizarlo dentro de una organización. Otra de las cosas es saber qué y cómo se organiza la información, cómo se orienta a los temas. Orientado a temas significa de que cuál va a ser la temática de cada uno de las organizaciones de los datos cuando nosotros los integremos a nuestro data warehouse, y cómo se va a organizar dentro del mismo. La integración, como ya les había hablado, es la parte de la extracción, transformación y carga. Los impactos que tiene un data warehouse y la estructura de un data warehouse. Hasta ahí pues podríamos abordar nosotros, tal vez en esta sesión o en la siguiente, porque no quiero dejar tampoco por aparte lo que es la herramienta que vamos a ir utilizando para que podamos ver en modo pequeño cómo se utiliza esto de los datos. En principio, ¿qué es un data warehouse? Ya se los había dicho. Un almacén de datos, una colección de datos orientada, gigantesca. Permítame, se me cayó. Por así decirlo, un depósito. Más que todo, lo que les estoy mostrando aquí es cómo podría, digamos, definirse. En cierto modo, pues una forma un poco más sencilla que lo que es un data warehouse. Para que ustedes le preguntan un día qué es un data warehouse, bueno, es un almacén de datos que, digamos, está orientado a una colección gigantesca de la empresa con cierto ámbito. Su información es no volátil, no es variable en el tiempo, y tampoco está, digamos, exenta de que pudiera ir creciendo, porque el data warehouse lo que hace es ir coleccionando datos históricos, datos actuales, pero hay una premisa siempre de que nunca van a ser datos en caliente. Eso es algo, ténganlo en mente, de que data warehouse no es que usted, digamos, por ejemplo, si yo ahorita voy a pagar mi tarjeta de crédito, voy a pagar mi tarjeta de crédito, no crean que en ese momento va a caer en el data warehouse, no, porque a lo mejor solamente yo soy una persona que pagó, pero tal vez hay miles que han estado pagando y lo pagaron en diferentes horas del día. Entonces, solamente por mí o por una transacción, el data warehouse no se va a actualizar, sino que hay una premisa que en la mayoría de herramientas que tienen, de que siempre se deja un día de corte, o el data warehouse está un día. Por ejemplo, si yo pagué mi tarjeta de crédito hoy, yo voy a aparecer en mi data warehouse el día de mañana, para que así agarrar todas las transacciones que se hicieron en el día y puedan cargarse, se pueda ejecutar el proceso de transformación. Entonces aquí podemos ver la parte de los sistemas operacionales. Está la parte de marketing, venta, ERP, SCM, que son la parte de los suppliers, o la parte de los proveedores, los datos externos, que todos pasan por el ETL. El ETL tiene diferentes formas. Ahí está la parte del staging. El staging, como les decía, el staging es como una parte intermedia antes de pasar al data warehouse. Algo que no habíamos visto. Y el data warehouse pasa a la parte de data vault, siempre siguiendo con la parte de transformación. Tenemos data mart y los strategic marks, que son cómo está conformado el data warehouse. ¿Me preguntas hasta aquí? O sea, está un poco complicado de entender, pero pues me imagino que mientras vamos
viéndolo un poco más. No, claro. Sí, por eso es la clase, porque si trajera, si les trajera algo que ya antes entendieran, no, no sería conocimiento nuevo. Entonces, Sí. Bueno, lo que yo estoy tratando de entender es la relación entre esto, o en qué parte de esto hay una base de datos. La parte del data vault es una base de datos, ¿o dónde? correcto, correcto, está bien. De hecho, eh, prácticamente Data Warehouse no es una base de datos en sí, o sea, como por así decirlo el término, es una colección gigantesca de datos. Como lo dice, pues es un almacén. En un almacén nosotros podemos tener diferentes, si lo tomamos como un grocery store, eh, puede ser de que en un almacén puedan haber diferentes items. Digamos, ya podemos decir que hay botes de pintura, que hay diferentes secciones. Por ejemplo, si vamos a un supermercado, pongámoslo así, tomamos el ejemplo del supermercado.